días, familia. Qué hermoso privilegio poder estar aquí al frente. Yo me siento muy honrado cuando estoy aquí haciendo la oración, porque a los que a veces llegamos un poquito tarde, no se les olvide que el servicio comienza cuando se hace la oración, no cuando está la alabanza. Entonces yo te invito a que llegues antes y comiences a entrar en esa intimidad con nuestro amado Dios. No te olvides, hay oración antes de las alabanzas. Y hoy lo más importante es poner esta reunión en manos de nuestro amado Dios para que sea Él el que guíe, sea Él el que traiga palabra fresca para nuestro corazón. Entonces, si te parece bien, vamos a hacer esta pequeña oración. Amado Padre, bendito Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por este momento que tú preparaste, Señor. Te pido que sea tu palabra dicha en este lugar, que no sea yo el que hable, Señor, sino que seas tú. Utilízame, Padre, para dar este mensaje para tu congregación, para tu pueblo. Sé tú, Señor, dando esa palabra, Señor, que como espada de doble filo penetre hasta lo más recóndito de nuestro corazón, hasta partir, Señor, y separar la maldad y la bondad de nuestro corazón, hasta llegar hasta el tuétano, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que quites cualquier estorbo, quita cualquier situación de pereza, quita cualquier situación, Señor, de cansancio, de distracción, para que todos estemos atentos a tu palabra, Señor. Sé que tú vas a obrar y sé que el Espíritu Santo está en este sitio. Así lo declaramos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, familia. Hoy este mensaje le puse el nombre Calla y escucha con atención. Hoy les voy a hablar, Dios, acerca de la comunicación. La comunicación, en un esquema muy sencillo, tiene que ver con la transmisión de mensajes. Entonces, se necesita un emisor, aquel que envía el mensaje. Se necesita de un receptor, aquel que lo recibe, evidentemente un canal o un medio por el cual ese mensaje se transmite, una forma en que se decodifica. Pero para que se cierre, porque es un circuito, tiene que haber una retroalimentación, que al final de cuentas es otro mensaje. Es decir, hay un intercambio de ideas de un lado a otro. Todos los días tenemos comunicación con nuestra familia, con nuestro entorno, cuando vamos en el transporte, cuando vamos en el auto, con nuestros jefes, con nuestros colaboradores, en fin, todo el tiempo estamos en una emisión y recepción de mensajes. Pero muchas veces esos mensajes no se transmiten de una manera correcta. Seguramente la mayoría hemos jugado algo que se llama el teléfono descompuesto. Comienza con alguien que da un mensaje a alguien, se lo da al oído o se lo lee, y sin que los demás escuchen, tiene que írselo transmitiendo uno al otro. Bueno, es muy curioso y muy gracioso que cuando ese mensaje se dice al final, generalmente no tiene nada que ver con lo que comenzó, ¿no? Hablamos de una película y luego termina en un libro, se habla de una historia y al final era un cuento. Nada que ver una cosa con la otra. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que hay situaciones que estorban esa transmisión correcta de la información. Y esto se le llama ruido. En este circuito de la comunicación, ese ruido no es nada más ese sonido estruendoso que nos impide oír. Ruido en el sentido de la Real Academia dice que es la interferencia que afecta a un proceso de comunicación. La interferencia quiere decir cualquier cosa, no solamente un sonido. Cualquier cosa quiere decir tu entorno, en dónde estás. A lo mejor en el lugar en el que vives hay mucha violencia. Eso es ruido que te impide tener los mensajes de una manera correcta porque estás pendiente de qué pueda pasar. Nos enviaron hace unos días de la escuela de mi hija, la más pequeña, un mensaje donde un niño estaba hablando con su papá. Y el niño le decía: papá, escúchame. Y el papá le decía: sí, te escucho. Papá, es que te quiero comentar algo. Sí, dime, ¿qué es lo que necesitas? ¿Y saben cómo estaba el papá? Así. Sí, te escucho. Dime, ¿qué cosa necesitas? Hasta que el niño tomó el rostro de su papá y lo volteó y le dijo: papá, óyeme con tus ojos. Estamos tan distraídos. Esta situación, este elemento, este gadget es poderosísimo para comunicarse,
pero también es un distractor, es ruido al final de cuentas. Muchas veces cuando no lo sabemos utilizar. Si recuerdan, Nokia cuando comenzó, o bueno, creo que ahora todavía sigue siendo ese eslogan, decía Connecting People, conectando a la gente. Porque justamente estos teléfonos, eso es lo que hacían, conectar a distancia a la gente, algo que nadie podía imaginarse en cualquier momento. Bueno, un tío de mi esposa decía, no es Connecting People, es Disconnecting People. Hace años él lo decía porque cuando él estaba platicando con alguien, él daba clases y entonces sonaba el teléfono. Y, permítame tantito, profesor. Ya se desconectó quien estaba ahí por ir a atender esa llamada. Muchas veces así nos pasa. Estamos nosotros tan pendientes de otras situaciones que son no solo externas, sino también internas. ¿Cuántas veces traemos un dolor, un sentimiento de amargura, de enojo, de tristeza? Y eso nos impide que tengamos una comunicación correcta con nuestro entorno, con la gente. Cuando estás con tu jefe y te da una instrucción, pero tú estás pensando en que tienes que ir a salir a comprar el súper porque si no se enoja tu esposa y entonces, ¿qué cosa me pidió? Sí, claro, jefe, ¿qué era? Claro. Y cuando le entregas lo que te pidió, esto nunca fue lo que te dije. ¿Cómo que no? Pues si yo lo tenía clarito. Pues no, hay mucho ruido en esas comunicaciones. A nosotros los que creemos en Dios y que somos seguidores de Jesús, un ruido muy intenso puede ser la incredulidad. Vamos a ver un ejemplo de esta incredulidad, cómo nos puede afectar. Está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo número 25. Es Tomás el que tuvo esa incredulidad. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viniere en sus manos la señal de los clavos, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Estas palabras de Tomás se dieron cuando Jesús había resucitado. Al tercer día, después de que murió en la cruz, fue resucitado, levantado de los muertos, se le apareció a María Magdalena y después en el lugar donde estaban los discípulos, se presentó ahí. Y él, cuando entró, todos los discípulos vieron sus manos con las huellas de los clavos. Y él, al caminar, mostró su costado y todos pudieron ver esa herida que la lanza causó en su costado. Todos los discípulos creyeron, todos menos Tomás, porque Tomás no estaba ahí. ¿Quién sabe por qué? La palabra de Dios no dice por qué no estaba. Quiere decir que solamente había 10 de los discípulos, 10 de los apóstoles. Entonces, cuando regresa Tomás a ese lugar donde estaban todos escondidos, le cuentan la gran historia. Tomás, resucitó el maestro, vino, estuvo con nosotros. No, ¿cómo crees? Resucitó, no es cierto, yo lo vi muerto. Y todos sabemos que murió, todos lo vimos. Es imposible, no es cierto, no es real. Y vienen esas palabras, porque le dijeron: vimos las heridas en sus manos, vimos su costado abierto. ¿Es cierto? Solamente voy a creer si meto mi dedo en esas heridas de sus manos. Y si mi mano la meto en el costado, será la única forma en que les crea. Ustedes están mal de la cabeza. Wow. Y a los 8 días que se le aparece, llegó nuevamente a ese lugar donde estaban todos ellos y en medio, ahora sí estaba Tomás. En medio llegó Jesús, llegó el maestro y le dijo: Tomás, mete tu dedo en mis manos, en estas heridas, y mete tu mano en mi costado. No, pues en ese momento Tomás se desmoronó. Dijo: Maestro, mi Dios. Y entonces Jesús le dijo: porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esos somos nosotros. Nosotros somos esos bienaventurados porque no lo vimos caminar aquí, pero sabemos que Él estuvo aquí y que lo vamos a ver. Eso es lo más importante. Tenemos esa esperanza y esa fe está basada en que vamos a encontrarnos nuevamente cara a cara con Jesús. Nosotros no necesitamos esa situación de meter el dedo en la herida o la mano en ese costado. Nosotros no somos de esos, pero a veces la incredulidad nos estorba para esa comunicación que tenemos que tener con nuestro Dios. En nuestras oraciones nos dejamos llevar por el afán del día a día y se nos olvida de qué estábamos hablando con Dios.
Debemos de tener mucho cuidado con ello. Imagínense si estamos en una discusión, porque tú dirás, bueno, si estoy tranquilo, puedo a lo mejor pues decir, ok, dejo de un lado un poco las preocupaciones, las situaciones cotidianas. Pero, por ejemplo, cuando estás en una discusión, y no me refiero a un pleito, sino cuando estás en un debate de ideas, ¿no? Tienes que tener verdades, tienes que sustentarlas con argumentos que sean suficientemente contundentes para que convenzas al otro, pero el otro está intentando hacer lo mismo contigo. Y en ese intercambio de ideas, a veces, ¿qué pasa? Te enojas porque el otro tuvo mejores argumentos y convenció mejor que tú, y entonces en vez de decir, ok, pues sí, ni modo, la verdad que él sí tiene razón, sale nuestro orgullo, sale nosotros a decir, no es cierto, a descalificar, a pensar que no es cierto lo que el otro había dicho. Ahora imagínate, como seguidor de Cristo, si alguien habla mal de Jesús o de Dios. Y peor aún, no solo que hable mal, porque te pueden decir, te están lavando el cerebro, ¿cómo es posible que creas en algo que no ves? Y a lo mejor tú puedes intentar defenderlo, pero puede ser que a lo mejor te calmes y digas, no, se lo dejo a Dios. Pero ¿qué tal si se están burlando de él o de ti? Ay, mira el hermanito mentira que ya cambió. Si yo lo conozco, si antes era un tal por cual y ahora dice que ya se porta bien. ¿Cuál? Eso es mentira, jajaja. Y se empiezan a burlar no solo de Dios, sino de ti. Entonces a lo mejor ahí sí te enciendes y te enojas y dices, no, yo aquí voy a defender a Dios, y entonces nos podemos escudar en ello. No, bueno, si fuera la gente normal, soy tranquilo con ellos. No, pero que no me hablen mal de Dios o que se burlen de lo que yo creo, porque entonces ahí se van a encontrar conmigo. Hay otra forma en la que podemos ver esto para ver cómo tenemos que ser hasta en esas circunstancias en las que nos podemos sentir un poco acorralados. Está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículo 54. Lucas 9, 54. Aquí se habla de los discípulos Jacobo y Juan. Dice, viendo esto, los discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Esta situación se dio cuando días previos a que ya fuera Jesús hacia Jerusalén para prepararse para su crucifixión, para su muerte, estaba él en otra población y entonces se preparó para ir hacia Jerusalén. Dice la palabra de Dios que él se arregló. Algo se hizo, quizás se peinó diferente, quizás se vistió de una manera particular, porque tenían que hacer un peregrinar. Acuérdense que era el tiempo de la Pascua judía. Entonces iban a ir de donde estaban para ir al templo. Y le dice Jesús a sus discípulos que avancen y que en la población que sigue le pidan a la gente que le preparen, ¿sí?, el lugar para que él pase, se abastezca y continúe hacia Jerusalén. Y entonces Jacobo y Juan llegan y piden a la gente que les ayuden. Pero la gente, cuando ven a Jesús y a ellos, dicen, no, ustedes vienen de paso, ustedes son peregrinos, no, aquí no tienen lugar, váyanse, síganse a su peregrinación, váyanse. Y es cuando ellos se encienden, dicen, ¿cómo es posible? Se están burlando, no están haciendo caso, que no reconocen quién es Jesús, quién es ese maestro que vino justamente a este lugar para salvarlos. Y dice, Jesús, ¿quieres? Y en este momento pedimos que venga fuego del cielo y que los mate a todos. Habían ellos caminado, porque acuérdense que les dije que es cuando ya él iba a morir. Llevaban varios años caminando con él, recibiendo sus enseñanzas, sus mensajes, viendo todo lo que él estaba haciendo en este sitio. Y les dice Jesús, yo no vine para matar a las almas, vine para salvarlos. Como diciendo, ¿cómo es posible que en tantos años que llevas caminando conmigo no te des cuenta que cuál es mi propósito? Y tú te enciendes por cualquier comentario, cualquier situación. Eso es meter ruido. En esa comunicación que tenían ellos con Jesús, metieron ese ruido de su propio sentimiento, sus propios deseos. Creían que se estaban adelantando, ¿sí?, a los deseos de Jesús. ¿Cuántas veces nos pasa también a nosotros que queremos alinear lo que nosotros queremos
O más bien, queremos que Jesús se alinee a lo que nosotros queremos, cuando tenemos que hacer al revés. Nosotros ver, identificar qué es lo que quiere Jesús para nosotros menguar en nuestra carne y entonces alinearnos a lo que Él quiere. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás que pedíamos, todo lo demás que necesitamos, todo lo demás que nos hace falta, nos llegue por añadidura, no al revés. ¿Sí? Ahora, te sorprenderá pensar que la mejor manera de defender a Jesús es vivir como Él. Él lo que quiere no es que lo defendamos, sino que lo representemos con todo lo que hacemos, la forma en la que hablamos, la forma en la que convivimos con las personas, como el ejemplo del hijo, la forma en que tratamos a nuestros hijos, a nuestros padres, a las personas que están a nuestro alrededor, aunque sean difíciles de amar. Incluso dice que a ellos todavía tienes que poner un empeño más grande para poderlos amar, porque son tu prójimo también. Y es importante amarlos y bendecir a nuestros enemigos. Tenemos que buscar, familia, que no se interponga el ruido en la comunicación entre Jesús y nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? Está en Salmos 37, versículos del 7 al 9. Salmos 37, versículos 7 al 9. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Tú podrías decir, ay, es que ¿cómo es posible que le vaya bien al que está haciendo lo malo y a mí no? Ahí dice, guarda silencio y no te alteres por lo que le está pasando al otro. Una aparente victoria, una aparente prosperidad, pero aquí dice, los malignos serán destruidos. No seamos llevados a decir, bueno, pues si él hace lo malo y le va bien, pues qué tanto se me hace que yo también le hago y pues si me va a ir bien aquí, pues ya la hice. No. Porque nosotros no somos de este mundo, acuérdate. Nosotros tenemos un lugar que Jehová y que Jesús nos están preparando, a donde vamos a llegar. Porque familia, vamos a llegar ahí. No nos vamos a ir a otro sitio, vamos a ir allá. Estamos en ese proceso. Sí, por supuesto, nos podemos equivocar. Sí, desafortunadamente. Pero mientras tú tengas esa mirada puesta en aquel sitio, en Jesús, ahí vas a encontrar la forma de enmendar ese camino. Y aunque hayas dado un paso fuera del camino, Dios te vuelve a traer porque tú estás convencido y estás seguro de hacia dónde vas. No le metes ruido a esa comunicación y cuando tienes ese ruido lo sacas de ti porque te estorba y lo echas fuera. Esto es importante que nos demos cuenta. Ahora tú me puedes decir en este momento, ok, en esa comunicación, en esa situación, cuando alguien se enoja, cuando alguien me trata mal, cuando alguien prospera y hace lo malo, cuando yo tengo un gadget que me distrae, ok, puedo bajarle ahí y entonces intentar nuevamente comunicarme con Jesús y con Dios. Y me podrías decir, pero una prueba es algo diferente. Una prueba donde estoy pasando por un desierto. Llega una carta donde te dice el banco que si no pagas te van a embargar la casa. Donde un despacho jurídico te está buscando porque tienes una deuda que no has pagado. Donde ves un diagnóstico y dice cáncer. Donde ves que un médico te llama y te dice, oiga, ¿sabe qué? Necesito hablar con usted porque sus resultados tienen algo que solamente puedo tratar personalmente con usted. Y entonces tú te inquietas, te alteras y es como un cubetazo de agua fría, ¿no? Nada más imagínate que tus hijos te digan, papás, necesito hablar con ustedes porque cometí un error muy grave. Papás, ¿qué crees? Que estoy teniendo pensamientos. ¿Qué crees? Que estoy teniendo sentimientos. ¿Qué crees? Que hice A, B, C. ¿Qué crees? Que me junté con alguien que no debía. ¿Qué crees? Que me está buscando la policía. No sé. Y tú dices, ¿cómo es posible que pase esto? A nosotros nos toma de imprevisto. Son pruebas difíciles, muy duras. Pero tú te imaginas que Dios está él así tranquilamente y de repente ve la carta donde dicen que hay un diagnóstico. ¡Ay, mi hijo! ¡Híjole!
Me tomó por sorpresa. Yo no pensaba que ibas a estar enfermo. ¿Cómo es posible? Claro que no. Jesús y Dios saben lo que nos pasa, saben lo que nos va a pasar, saben lo que nos pasó. A Él no lo toma por sorpresa esas situaciones, a nosotros sí, pero a Él no. Él conoce todo esto. Y entonces tú dirás, y en ese momento, ¿por qué no lo escucho? ¿Por qué hay silencio? ¿Por qué parece ser que no me está hablando? Que me abandonó, que me dejó de lado. Te voy a leer una historia que encontré. Quizá algunos la hayan ya visto, pero me pareció importantísimo ese mensaje que tiene. Porque tú puedes decir, ¿cómo reduzco ese ruido? Lo que me estorba para comunicarme con Dios. Cuenta esta leyenda, es una leyenda noruega, que un hombre llamado Hakun estaba encargado de cuidar una ermita, una pequeña capilla. En esa capilla había una cruz muy antigua, una cruz en donde había una escultura que simulaba a Jesús crucificado. Una pausa ahí. Si me permites utilizar esta figura, nosotros sabemos que Jesús no está crucificado en una cruz. Sabemos que Jesús resucitó al tercer día, que Él caminó nuevamente en este lugar, ¿sí? que venció a la muerte y que ahora, después de que ascendió, está sentado a la diestra del Padre. Pero permíteme usar esa figura por el mensaje que tiene. ¿Estoy de acuerdo? Para que no caigamos en idolatría, porque podría decir, es que dijeron ahí en el púlpito que puedo traer un crucifijo con un Jesús ahí muerto. No. Entonces digo, perdón por utilizarlo, pero es que así es esta leyenda. Entonces, este señor Hakun, que cuidaba esta ermita, durante muchos años estuvo ahí. Y cada vez que veía la imagen y el rostro de esa escultura, se conmovía su corazón, hasta que un día se hincó, porque a ese lugar llegaba mucha gente en oración para buscar milagros y para buscar justamente la bendición. Cuando se hincó, le dijo a esa figura, Señor, quiero padecer por ti, déjame ocupar tu lugar, quiero reemplazarte en la cruz. Y fijó su mirada en esa escultura. Y cuenta la leyenda que esa figura abrió sus labios y le habló. Y le dijo, con esas palabras susurrantes y amonestadoras, siervo mío, accedo a tu deseo, pero ha de ser con una condición. ¿Cuál, Señor?, preguntó Hakun. Es una condición difícil, dijo el Señor. Estoy dispuesto a cumplirla con tu ayuda, mi Señor, respondió este viejo ermitaño. Escucha, suceda lo que suceda y veas lo que veas, has de permanecer siempre en silencio. Fácil. Hakun contestó, claro que sí, yo lo voy a hacer. Perfecto. Entonces se hizo el cambio. Hakun fue colocado en esa cruz con los clavos. Y Jesús bajó y estaba Él como cuidador de la ermita. Así pasó mucho tiempo. Hakun veía cómo la gente llegaba y oraba y nadie se dio cuenta del cambio. Nadie se dio cuenta que ya no era la figura que muchos años había estado ahí colgada, esa escultura. No se dieron cuenta que era Hakun y tampoco reconocieron a Jesús, que era quien estaba cuidando la ermita. Y Hakun todo el tiempo, a pesar de lo que oía, a pesar de lo que veía, guardó silencio, hasta que un día sucedió algo. Particularmente entró un rico. Ese señor rico, cuando se postró a hacer sus oraciones, sacó su cartera que tenía mucho dinero y la puso a un lado. Se distrajo tanto que se fue, olvidando la cartera. Hakun, viendo, dijo, le voy a hablar porque está dejando su cartera llena de dinero. Pero recordó, tengo que callar. Como a las 2 horas llegó un hombre pobre que cuando llegó se postró, hizo sus oraciones y vio la cartera que estaba llena de dinero y se la guardó y se fue. Hakun pensó, le voy a decir que esa cartera no es suya, ¿cómo es posible que tome algo? ¿Cómo es posible que robe? Pero también guardó silencio. Y también guardó silencio cuando unos momentos después entró un joven que se postró y pidió ayuda para un viaje largo que iba a emprender. En ese momento, cuando este joven estaba terminando sus oraciones, llegó el hombre rico.
buscando su cartera. Y al recordar que la había olvidado ahí, vio al hombre joven, no vio su cartera y le dijo: devuélveme la cartera que me robaste. El joven se sorprendió y le replicó: no he robado nada. No mientas, devuélvemela enseguida. Le repito que no he robado nada, señor. El rico entonces arremetió contra el muchacho y le empezó a golpear. En ese instante Jacob no pudo más y se oyó una voz que le dijo: detente. El rico volteó y dijo: ¿qué pasa? Y entonces Jacob, colgado en esa cruz, le habló y le dijo, lo increpó diciéndole: ¿cómo es posible que cometas esa injusticia? Él no hizo nada. El rico quedó tan aturdido que lo único que pudo hacer fue salir de la ermita. Se fue, dijo: ¿cómo es posible que me esté hablando una figura? El joven también quedó atónito ante lo que pasaba, pero sin saber qué cosa hacer o qué cosa decir. Lo único que pensó fue: se me está haciendo tarde para mi viaje. Y salió también. Cuando la ermita quedó vacía, Jesús se acercó con Jacob y le dijo: ¿sabes? Baja de ahí. No sirves para hacer este servicio. No sirves para tomar mi puesto. No has sabido guardar silencio. Señor, dijo Jacob, ¿cómo iba a permitir esta injusticia? Y entonces cambiaron de puesto. Regresó la figura a la cruz y Jacob se quedó ahí de pie. Y el Señor siguió hablando. Le dijo: ¿tú no sabías que al rico le convenía perder la billetera? Pues iba a cometer un pecado. En ella llevaba el precio de la virginidad de una joven mujer. El pobre, por el contrario, tenía necesidad de ese dinero e hizo bien en llevárselo. En cuanto al muchacho, el joven que iba a ser golpeado, sus heridas le hubiesen impedido realizar el viaje que para él resultaría fatal. Ahora, en este momento, acaba de hundirse el barco en el que él viajaba y ha perdido la vida. Tú no sabías nada, pero yo sí sé. Por eso callo. El Señor nuevamente guardó silencio. Muchas veces nos preguntamos por qué razón Dios no nos contesta. ¿Por qué razón se queda callado Dios ante las pruebas que estamos pasando? Muchos de nosotros quisiéramos que Él nos respondiera a lo que deseamos oír, pero Dios no es así. Dios nos responde aún con sus silencios. También esos son mensajes. Debemos aprender a escucharlo. Su divino silencio son palabras destinadas a convencernos de que Él sabe lo que está haciendo. En su silencio nos dice con amor: confiad en mí, que sé bien lo que debo hacer. Familia, a eso nos enfrentamos cuando estamos en las pruebas. Hasta en esas situaciones tenemos que aprender que también se está comunicando con nosotros. Cuando creemos que no nos está hablando, es cuando a veces más fuerte nos está gritando: confía en mí. Pon tu mirada en mí. No pienses en otra cosa. Lamentaciones 3:26, ¿qué nos dice? Que es importante muchas veces. Lamentaciones 3:26, perdón. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es esperar en silencio. Calla. Dicen que hasta alguien que no tiene conocimiento, cuando calla pasa por sabio. Eso dice también la palabra de Dios. Saber callar, saber refrenar nuestra lengua. Santiago, el libro de Santiago en el capítulo 3 nos habla justamente de lo que debemos de hacer. De nuestra boca no puede salir bendición y maldición. Dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Debemos aprender a refrenar nuestra lengua, saber cuándo callar. Y callar a tiempo dicen que es prudencia. Si tú sabes callar, te vuelves una persona prudente. Un jefe que yo tuve, que también daba clases, tenía una frase y yo la recordé hace poco. Él siempre decía: busca lo positivo, comenta lo positivo y valora lo bueno de los demás. Te la repito: busca lo positivo, comenta lo positivo y valora lo bueno de los demás. En las pruebas tenemos que encontrar lo positivo y comentar lo positivo para que no metamos ruido
con nuestro amado Dios, porque eso nos aleja de su presencia. Romanos 5, capítulo 5, versículos de 3 al 4. Veamos qué nos dice durante las pruebas, qué es lo que ocurre, por favor. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Wow. La tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Santiago 1, versículos 2 y 3 también nos habla de la prueba. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, paciencia y esperanza en las pruebas. Esto es lo que nos va a permitir estar comunicados y no perder los mensajes que Dios tiene para nosotros, no perder su palabra, no perder el sentido de hacia dónde vamos. Paciencia implica paz, tranquilidad. Esperanza implica esperar. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Nosotros tenemos, por cierto, que esperamos la venida de Jesús. Y para eso es que estamos aquí, confiando y caminando en sus caminos, caminando en sus mandamientos y en sus ordenanzas, porque tenemos esa esperanza que nos vamos a encontrar con Él cara a cara. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 7. ¿Cuál es esa esperanza? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pausa ahí. Para una esperanza viva. ¿Cuál es esa esperanza viva? Jesús. Jesús está vivo. Amén. Y esa es nuestra esperanza, que lo vamos a ver. Esa es nuestra esperanza, y para eso tenemos que ser pacientes. Pacientes hasta en las pruebas más difíciles, familia. Nuestro pastor acaba de pasar por una prueba difícil. ¿Y cuántos no hemos pasado por esa prueba? Todos hemos tenido pérdidas. Todos hemos tenido seres queridos que se nos han adelantado. Todos vamos a morir. Todos. Pero en esas pruebas es justamente para que nosotros salgamos todavía más refinados que el oro. Seguimos, por favor, Primera de Pedro con versículos del 4 al 7, por favor. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que os sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Para que seamos guardados mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuál es el tiempo postrero, familia? Este es, ya estamos viviendo ahí. Y ese lugar ya está preparado para nosotros. Pero tenemos que creerlo. Ahí dice que nuestra fe va a ser probada. Para eso son las pruebas, familia. Para salir más refinados que el oro. Para eso son las pruebas. No para que te turbes y te vayas al fondo. No, al contrario. Para que crezcas, te exaltes. Pero que exaltes a través de Jesús tu vida y la vida de Él. Porque su muerte fue tan valiosa y que por eso estamos aquí. Valió tanto que hasta su última gota de su sangre derramó por ti y por mí. En la sangre está la vida. Y Él la derramó hasta el final por nosotros. Así de valiosos somos. Así de valiosos somos. Y cuando tú te das cuenta en las pruebas, tomas fuerzas de lo que Él nos ha dicho. Y esos mensajes, esa comunicación, en verdad la recibimos y la tomamos y la hacemos nuestra espada y vamos con ella adelante, porque vamos a salir vencedores, porque Él ya lo venció.
Apocalipsis 3:10 nos dice cuál es el objetivo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Porque has guardado la palabra de mi paciencia. Porque hemos guardado la palabra de su paciencia, Él nos guardará. Él está con nosotros en todas las pruebas. Tú te sientes solo, pero Él está contigo. Él está con nosotros. Pero muchas veces ese ruido nos impide reconocerlo y entender que Él está a nuestro lado, ayudándonos, ¿sí? Dándonos esa fuerza para que nosotros, que estamos siendo probados, en verdad entendamos qué es lo que Él quiere para nosotros. En esas pruebas es en donde de verdad Dios dice: sí, discípulo amado, en ti confío, porque tú estás poniendo por obra mi palabra. Wow, es increíble cómo la palabra de Dios a veces la leemos y no la entendemos. Pero es importante que tú le pidas al Espíritu Santo y a Dios que quite esos tapones de tus oídos, que quite esas vendas que aún puedes traer en tus ojos y que te impide ver esos mensajes, escuchar esa enseñanza que en verdad te va a transformar. Wow. Ya casi vamos terminando, familia. Les voy a compartir algo que a mí me pasó. La mayor de mis hermanas se llama Susana. Ella murió hace más o menos 18 años. Resulta que unos días antes de que ella muriera, yo estaba preparándome en casa de mis papás. Aún vivíamos ahí todos. Yo estaba con una camisa, estaba yo planchándola para ir a la oficina, para ir a trabajar. Paso cerca de su cama. Ella ya estaba muy débil. Ella casi ya no se podía mover, necesitaba mucha ayuda. Y en ese momento, cuando estoy ahí, escucho su voz que me dice, una voz bien débil, me dijo: ¿me quieres? Por supuesto que le dije: claro que te quiero. Y en ese momento, por segunda vez, me dijo: ¿me quieres? Por supuesto que te quiero mucho, le dije. Ella y yo no tuvimos una relación muy cercana, la diferencia de edad es muy grande. Pero aún así, en ese momento, ante esa pregunta, de inmediato surgió en mí: por supuesto que te quiero. Ahora pienso, ¿cómo no la voy a querer? A pesar de lo que hubiéramos pasado como hermanos. Y por tercera vez me dijo: ¿me quieres acomodar mi almohada? No se podía mover para acomodar su almohada. Pero ¿sabes? Ahora yo me doy cuenta que en ese momento Dios me permitió que le diera un mensaje a ella de amor, que me olvidara de los problemas que habíamos tenido, de las discusiones, de los desacuerdos. Y en ese momento yo le dije: te quiero, sin pensar en nada más. Y yo estoy seguro que ella recibió eso como una palabra de Dios en el que ella creyera. Ahora yo me doy cuenta que hubo un propósito. Ahora yo me doy cuenta que Dios en ese momento también me estaba hablando a mí, diciendo: olvida, perdona, lo que haya pasado ya no está. El pasado quedó atrás. Eres una nueva criatura. Olvídate. Ahora que yo estoy en Dios, me doy cuenta de eso y dijo: qué hermoso es callar esos ruidos y escuchar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Tú lo crees, familia? Yo lo creo. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Amado amigo, amada amiga, si Dios te habló en este día, si por medio de lo que has escuchado has sentido que Dios está tocando a la puerta de tu corazón, yo te invito a que hagas esta oración desde el fondo de tu alma. Cierra tus ojos, ahí donde estás. No importa que haya gente a tu alrededor, pero cierra tus ojos, conéctate con Dios y repite con todo tu corazón esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias porque el día de hoy pude conocer un poco más de ti y sé que desde el día de hoy caminarás junto a mí el resto de mi vida. Dile: yo te recibo en mi corazón como el único y suficiente Señor y Salvador
de mi vida. Dile, yo creo que tú viniste a este mundo, que moriste en esa cruz y que gracias a ese sacrificio yo tengo vida eterna. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo te invito a que tengas una relación con nosotros. Te invitamos a nuestra iglesia, te invitamos a nuestra familia. Esto no solamente es una iglesia, es una familia. Si Dios te está tocando tu puerta, si Dios quiere una relación contigo, tú necesitas venir con nosotros. Te invitamos a que vengas. Si no puedes, te invitamos a que te unas con nosotros por medio de la forma digital. www.cara.mx. Que Dios te bendiga.